Para desenmascarar a Ela como la falsa princesa, el emperador reunió a toda la nobleza en el templo para probar en público el poder espiritual de Ela. El rostro de la emperatriz palideció al instante, y Ela también parecía dolida y ofendida. Lina observaba con frialdad. ¿Te sientes mal? Que el padre en el que siempre confiaste dude de ti debe doler mucho. ¿No? ¿Esta vez te toca a ti? Siente en carne propia, Ela, todo el dolor que yo sufrí en mi vida pasada, pero a la emperatriz no le importó en absoluto el rango del emperador, y lo cuestionó a gritos. ¿Su majestad? ¿Esto es totalmente ridículo? ¿Cómo se atreve a sospechar de Ela? Si insiste en realizar esta prueba, entonces, muestre las pruebas. Los nobles que observaban comenzaron a cuchichear de inmediato. Algunos no comprendían la decisión del emperador, y otros, ante la reacción tan exagerada de la emperatriz, comenzaron a dudar. El príncipe heredero Lucas también miraba preocupado al emperador. En ese instante, Lina notó que Ela curvaba levemente los labios. Se estaba riendo. Entonces Ela, con lágrimas en los ojos, sollozó. Aunque me duele en el alma que mi padre dude de mí, para demostrar mi inocencia, aceptaré la prueba. Abran la jaula. De pronto, una ráfaga de un profundo color púrpura con toques negros, poder espiritual dorado, emana lentamente de la cabeza de Ela, y poco a poco envuelve al pajarito en la jaula. Lina se queda en shock. ¿Cómo es posible? Se supone que su poder espiritual era falso. Hoy no trae puesto el broche morado. ¿Por qué tiene poder espiritual? Justo en ese momento, Kaiden le susurra a Lina. Usa su poder para apartarle el cabello a Ela con un soplido. Resulta que escondió el broche en su listón. Lina voltea de inmediato a ver a su padre, el gran duque. Rápido, quítale el listón. Justo cuando el gran duque iba a acercarse, la emperatriz se burló de él. El atuendo de la princesa. ¿Qué tiene que ver con la prueba de poder espiritual? ¡Qué ridículo! Los nobles del lado de la emperatriz la apoyaron de inmediato. Así es. Gran duque, por favor, muéstrele el debido respeto a la princesa. Su majestad. Esto es demasiado cruel para la joven princesa. Ela, sintiéndose muy ofendida, se cubrió el rostro con dolor. Padre, ¿aún ahora sigues dudando de mí? Hizo como que se iba a ir del templo. El corazón de Lina dio un vuelco, y de un tirón, agarró a Ela del brazo. La prueba aún no termina. Ela se soltó bruscamente de la mano de Lina, con un odio profundo estallando en su mirada, y gritó con todas sus fuerzas: «¡Suéltame! ¿Cómo te atreves a tocarme, cosa insignificante? Hace mucho que sabía que codiciabas mi puesto». La intensa reacción dejó a Lina atónita. Los nobles que observaban quedaron aún más boquiabiertos por el drástico cambio de Ela. «Por Dios, qué acto tan imprudente. Estamos en el templo, y su majestad también está presente. ¿Cómo se atreve a armar tanto escándalo?». Las críticas de los nobles hicieron que Ela volviera en sí. Aterrada, sintió las miradas de todos, unas miradas llenas de desprecio, dio media vuelta y huyó del templo. La consorte imperial observaba la penosa huida de su hija, y miró al emperador. Con voz gélida, dijo: «Su majestad, no importa cuánto me odie, no puede hacerle esto a nuestra única hija. Jamás olvidaré lo que pasó hoy». Con el rostro sombrío, se marchó indignada. Pero los murmullos de los nobles sobre Ela no cesaron, y pensar que decían que era una princesa tan virtuosa. Resulta que todo era una farsa. ¿Cómo pudo, en el templo sagrado, hacer algo tan impropio? Algunos también comenzaron a dudar del poder espiritual de Ela. ¿El poder espiritual de la princesa? ¿Acaso siempre ha sido de este nivel? Se siente un poco más débil que de costumbre. No es tan descabellado que su majestad quisiera comprobarlo. Por supuesto, también los nobles de la facción de la emperatriz intentaron defender a Ela. «Mide tus palabras, ¿cómo te atreves a insultar a su alteza la princesa?». Lina escuchaba en silencio la discusión de los nobles. En su corazón ya lo tenía claro. Aunque hoy no se reveló por completo la identidad de Ela, pero la semilla de la duda ya fue plantada en sus corazones. El poder espiritual que Ela guardaba en el broche está a punto de agotarse. Por eso no pudo domar a la perfección, ni a un pajarito. Prepárate, Ela. La pequeña duda sembrada hoy en los demás se convertirá en la sombra que te consuma. Kaiden sonrió para calmar los ánimos. No se preocupe, tío. Entre más luche, más se hundirá.
Lina finalmente soltó un suspiro de alivio. En ese instante el bullicioso templo se calmó. A la señal del emperador, Lina caminó lentamente frente a todos. El emperador anunció solemnemente a los nobles el nombre de esta niña. Es Lina Stella Barrot. Abunicia, ella es la princesa de la casa imperial. Y también la gran duquesa de Barrot. Declaro que le otorgo el título de princesa mayor imperial. Entonces un puro y deslumbrante poder espiritual púrpura brotó desde el interior de Lina y se condensó sobre su cabeza, uniéndose para formar una corona magnífica y resplandeciente. Esta escena dejó a todos los presentes completamente impactados. Esto es simplemente un milagro. ¿Pudo materializar el poder espiritual? ¿Qué clase de poder tan inmenso es este? En ese momento el emperador anunció que de acuerdo a las leyes de Abunicia, cuya legislación establece 13 meses en un año, el verdadero cumpleaños de Lina es el 29 del mes 13. A partir de este momento, nombro oficialmente a Lina Stella Barrot Abunicia como la princesa imperial. En medio de los aplausos de la multitud, Lina bajó las escaleras paso a paso. Su mirada atravesó el tiempo y el espacio, como si viera su vida pasada. A esa yo que murió sola y llena de arrepentimiento, lentamente extendió su mano. Su corazón se llenó de alivio y determinación. Lina, por fin hemos llegado hasta aquí. Este es el futuro que ambas logramos juntas. Desde que el emperador restauró el estatus de princesa de Lina, esta princesa mayor que creían perdida, poco a poco se fue haciendo conocida por todos. Al pensar que su hija se iría del palacio al día siguiente, para volver a la residencia del gran duque, el emperador sentía que no podía dejarla ir, así que decidió ir a verla una vez más. Pero para su sorpresa, justo al abrir la puerta, y vio la sombra de Lina de la otra vez, acurrucada al lado de la cama, mientras que la propia Lina estaba atrapada en una pesadilla. Su silueta se retorcía de dolor. Esta escena le rompió el corazón al emperador. Corrió hacia ella de inmediato llamándola por su nombre, intentando despertarla. ¿Por qué siempre tienes estos sueños? Al menos dime algo, por favor. Pero de los ojos de Lina brotaban lágrimas. Seguía profundamente dormida. El emperador estaba desconsolado. Suplicó en voz baja: te lo ruego. Déjame hacer algo por ti. En ese momento la sombra de Lina levantó la cabeza lentamente. Sus ojos opacos estaban llenos de desesperación. Mejor mátame de una vez. Esas palabras hicieron que al emperador le corriera un sudor frío. Extendió su mano temblorosa para tocarla. Pero la sombra se desvaneció poco a poco, como si nunca hubiera existido. El emperador sintió el corazón hecho pedazos. Cayó de rodillas y le rogó a los dioses: se lo suplico. Haré lo que sea. Por favor, dejen que mi hija se recupere. Y así, el emperador cuidó de Lina hasta el amanecer. Por la mañana, en cuanto Lina abrió los ojos, vio al emperador sentado junto a su cama. Mi tesoro, ya despertaste. ¿Quieres desayunar conmigo hoy? Pero quiero comer con mi hermano Wendy y con Kaiden. No digas eso. ¿No te gustaría que fuéramos solo tú y yo? El emperador quiso insistir, pero al instante se le ablandó el corazón. Olvídalo, haz lo que quieras. Para poder pasar un poco más de tiempo con su hija, el emperador cargó a Lina. Quería ayudarla a asearse él mismo, pero Lina no estaba acostumbrada. Por alguna razón, sentía que el emperador no era tan confiable como el gran duque. Y como era de esperarse, el emperador, que nunca antes había cuidado de un niño, tomó agua fría con las manos y se la echó en la cara a Lina. Dejándola hecha una sopa en un instante, el emperador, todo nervioso, tomó una toalla y se disculpó. ¿Estás bien? Al ver a Lina completamente empapada, el emperador se sintió muy frustrado. ¿Cómo era posible que ni siquiera supiera lavarle la cara? Su ropa está mojada, será mejor que se cambie. Lina lo pensó para sus adentros. Si dejaba que el emperador siguiera cuidándola así, tenía miedo de que todo se pusiera peor. Así que se negó rotundamente. Quiero que las sirvientas me ayuden a cambiarme. En ese momento, Lina, de repente notó la cara de cansancio del emperador. ¿Por qué se ve tan demacrado? ¿Será que no ha dormido? Lina jaló a la fuerza al emperador hasta la recámara y lo aventó con fuerza a la cama. Con sus manitas en la cintura, le dijo muy seria: «Ahora, ¿a dormir? Si sigues así, no podrás hacer nada bien». Aunque estaba muy cansado, el emperador aún se negaba a cerrar los ojos. «Tengo miedo de que te vayas en cuanto me duerma».
Lina frunció el ceño, resignada. Vaya, parece un niño. Ella le tomó la mano al emperador y para consolarlo le dijo: me quedaré contigo. Al ver que el emperador por fin se quedaba dormido, Lina sintió una gran confusión. Alguien como tú que lo tiene todo, ¿por qué te aferras tanto a mí? Pero yo ahora ya le entregué todo mi corazón a mi papá y a mis hermanos. Así que ya no me queda nada para darte. Cuando el carruaje se detuvo en la mansión del gran duque, Lina bajó impaciente del carruaje. «Papá, ya regresé». El gran duque ya la esperaba en la puerta, listo para recibir a su adorada hija. «Lamento haberlo hecho esperar tanto. ¿Es que su majestad me entretuvo un poco?» En ese momento, su niñera personal, Almet, también salió a recibirla. Lina se alegró muchísimo al verla. Esto puso un poco celoso al gran duque. «Vaya, te alegras más de verla a ella que a tu papá». Lina se apuró a explicar que no era así. «Yo quiero a papá y también a Qian Qian». Wendy y Kaiden también se acercaron para preguntar: «¿Y qué hay de tu hermano?» «¿Y yo?» Lina volteó a ver a Kaiden. Un tono de voz parecido la hizo pensar por un momento que su hermano Dale también había venido. Al pensar que llevaba mucho tiempo sin ver a Dale, Lina no pudo evitar extrañarlo un poco. Al ver que su hermanita no respondía, Wendy, haciéndose el dolido, se secó las lágrimas. «¿Cómo es posible? Parece que mi hermanita ya no me quiere». Lina, angustiada, lo negó de inmediato. «Claro que no. Es imposible que no te quiera». Wendy sonrió con complicidad. «Por supuesto. Tu hermano solo estaba bromeando contigo». Viendo que se hacía tarde, el gran duque quiso cargar a su hija a su habitación, pero Hermet se apresuró a detenerlo. «Su Alteza, si quiere que la señorita se haga más fuerte, lo mejor es que la deje caminar más por su cuenta. No puede tenerla en brazos todo el tiempo». El gran duque se sintió muy decepcionado al momento. Se había ido la alegría de tener a su hija en brazos. Al segundo siguiente, Lina le tomó la mano, con una enorme sonrisa, y así nació la alegría de caminar de la mano. Al ver a su hija tan considerada, el gran duque no pudo evitar sonreír. Aunque vivió un tiempo en el Palacio Imperial, Lina nunca sintió que ese fuera su hogar, solo en compañía de su papá y sus hermanos. En esta enorme y familiar mansión, era donde podía sentirse realmente segura y en paz. Sin embargo, en medio de las risas y la alegría, ella notó que algo andaba mal con Kaiden. El chico que siempre estaba pegado a ella, hoy parecía estar demasiado callado. Después de cambiarse de ropa, Lina fue con su doncella Nicole a la habitación de Kaiden, decidida a averiguar qué pasaba. Pero justo cuando iba a hablar dudó. ¿Cómo se lo pregunto? ¿Preguntarle? ¿Por qué ya no está pegado a mí como antes? No, eso sería muy creído de mi parte. Kaiden es libre de hacer lo que quiera, ¿y yo no tengo derecho a meterme? Al final, Lina no se atrevió a preguntar, pero se dio cuenta de que la mirada de él estaba fija en ella. ¿Por qué me miras siempre de esa forma? Como si me estuvieras estudiando. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kaiden. Porque así lo quisiste tú, tío. Y mientras Lina estaba en shock, Kaiden le pidió a Nicole que se retirara a preparar té. Fue entonces cuando Lina se dio cuenta. La mirada de Kaiden se volvió mucho más tierna. Ya no era fría como cuando miraba a los demás. Mi tío quería que me llevara bien con los humanos. Por eso he estado estudiando cómo imitarlos. Porque quiero quedarme a tu lado para siempre. Fue entonces que Lina recordó aquella vez en el carruaje de camino al palacio, que ella de verdad le había dicho algo así. Viéndolo de esa forma, ese humano sí que ayudó un poco. ¿Te refieres a mi hermano Wendy? Así es. Mientras te esperaba, aprendí a observar. Veo que lo notaste. Pero al ver al que tenía enfrente, a este Kaiden que se esforzaba por imitar el comportamiento humano, Lina se sintió abrumada por sentimientos encontrados. Quería que él pudiera encajar con todos, pero también temía que perdiera quién era en realidad. Lina tomó el rostro de Kaiden entre sus manos. Solo esos ojos profundos. Perdóname. Estaba equivocada. Kaiden es simplemente Kaiden. No intenté ser como mi hermano. Se siente extraño. Me esforzaré por aprender más. Así en el futuro parecerá más natural. Esa respuesta le rompió el corazón a Lina. Desde que lo encontró hasta el día de hoy, Kaiden siempre ha sido ese pequeño e inocente dragón, siguiéndola ciegamente a ella. La primera persona que lo descubrió no sabe nada del mundo ni de las personas,
A veces es caprichoso, y a veces cortante, en el fondo sigue siendo un niño. Quizás fue por esa inocencia, que lo llevó a pensar que llevarse bien con los humanos era lo mismo que convertirse en otra persona. No me gusta la consorte imperial ni tampoco ella. Odio a esa niñera y al director del orfanato. Lina los enumeraba en su mente, pero de pronto sintió una gran calidez. Pero ahora hay muchas personas que quiero. Papá y Wendy, mi hermano Del y la niñera Sissy, las sirvientas Nicole y Fran, y también el caballero Roland que me protege, la consoló con voz suave. Ahora mismo, aparte de mí. Quizás los demás todavía no son cercanos a ti, pero con el tiempo le gustarás a la gente por ser como eres de verdad. Piénsalo, si a más y más gente le gustas tanto como a mí, ¿no sería mucho mejor? Pero para mí, con tenerte a ti, me basta. Es imposible que yo le guste a los demás. La firmeza de Kaiden sorprendió a Lina. ¿Cómo podía estar tan seguro? En ese momento, a Lina se le ocurrió algo. Hablando de eso, ¿por qué no odias a Qian Qian? Desde la primera vez que lo viste, fuiste extrañamente amable con él, porque estoy en deuda con él. Si tan solo recordaras el pacto que hiciste conmigo, entonces lo entenderás todo. Recuerdo que ese día en el palacio, Kaiden también dijo lo mismo. Porque el tío es con quien hice el pacto. ¿Pero de qué se trata este pacto en realidad? En ese momento Kaiden se acercó de repente, su cálido aliento rozó la oreja de Lina. Los recuerdos se quedan en el alma. Su susurro fue como una pluma acariciando su corazón. Lina se perdió en esos ojos color violeta, a punto de ahogarse en esa misteriosa galaxia. El sonido del juego de té al romperse la despertó de su trance. Nicole corrió hacia ella llena de pánico. Abrazó a Lina y retrocedió unos pasos. Por favor, aléjese de mi señorita. Lina estaba confundida. Creo que entendiste mal las cosas. En ese instante, se escuchó la voz clara de Kaiden. ¿Qué tal, tío? ¿Estás contenta con la vida que querías? Esa donde todos te aman. En la oscuridad de la noche, Lina daba vueltas en la cama. Las palabras de Kaiden resonaban en su cabeza. Sobre todo esa frase de que los recuerdos se quedan en el alma. ¿Qué significará en realidad? Una teoría audaz comenzó a formarse en su mente. Si es como dice Kaiden, la que entró en este cuerpo no fue un espíritu ajeno, sino mi propia alma. Entonces todos los recuerdos que he tenido hasta ahora, se suponía que todo era mío, pero ¿por qué recuerdo tan claramente que este es el mundo de una novela, si solo fuera una lectora? ¿Cómo es que aquella vez que fui al almacén donde Lina vivía, recuerdo el olor a polvo y el frío que se sentía? A Lina se le ocurrió una idea muy audaz. Tal vez ella nunca fue solo una espectadora en esta historia. La emperatriz es su verdadera madre. Y esta vida llena de altibajos siempre fue suya. Ella no era un alma de otro mundo. Ella es la verdadera Lina, pariente del emperador, de la emperatriz y de Lucas, unida a ellos por la sangre. Y la familia del gran duque, que le ha dado tanta calidez en esta vida, es la familia más preciada que tiene. ¿Estás contenta con la vida que deseabas? Una donde eres amada. El susurro de Kaiden resonó de nuevo en su mente. ¿Qué significaban realmente esas palabras? ¿Acaso alguna vez le pedí un deseo? ¿Qué tipo de relación teníamos en la vida pasada? Fue él quien, desde las sombras, me ayudó a renacer. Un contrato es un intercambio mutuo. Si esta nueva vida fue un trato, entonces, a cambio de revertir el tiempo, ¿cuál fue el precio que él pagó? Sea como sea, mientras ese misterioso contrato siga existiendo, Kaiden siempre estará de mi lado. Al pensar en eso, Lina por fin pudo relajarse y cayó en un sueño profundo. Mientras tanto, Aida estaba acurrucada en los brazos de su niñera, y temblaba de tanto llorar. La ira y la frustración le deformaban el rostro. No entendía por qué, siendo una princesa, se había convertido en el hazmerreír de todos. Su nobleza y orgullo de siempre fueron pisoteados y hechos pedazos. La niña prodigio nacida en el mes 13. La portadora de un inmenso poder espiritual. La única princesa de sangre real. Todos esos títulos de gloria que antes eran solo suyos, ahora a Lina se los había arrebatado todos. Ya ni siquiera soy la única princesa. Y para colmo, a esa escuincla le dieron el título de primera princesa imperial. Su rango está por encima del mío. ¿Por qué demonios tuvo que pasar esto? Al verla tan histérica, la niñera la miraba con el corazón destrozado. Y también me robó mi poder espiritual.
Por su culpa, mi poder espiritual se debilitó. Sus gritos se convirtieron en sollozos. Aida, completamente exhausta. Finalmente se durmió en los brazos de la niñera. La niñera acaricia su cabello. Su ceño fruncido se oscurece aún más. Pobre de mi nieta, ha sufrido tanto. Ella ha caminado mucho tiempo en la oscuridad. A su alrededor no hay nadie. Pronto se da cuenta de que está soñando. Una extraña sonrisa aparece en su rostro. Desde hace tiempo anhela un lugar donde pueda hacer lo que quiera. Un dominio sin vigilancia. Aquí no necesita disfrazarse de la bondadosa princesa aterradora. Salta alto. Luego pisa con fuerza el suelo. Y no debe dejar que nadie de mayor estatus lo pise. Su padre, que se ha vuelto cada vez más frío, y su hermano Lucas, que favorece a Lina, voy a aplastarlos a todos. Después de desahogarse con locura, las emociones de ella se calman un poco. Nota que no muy lejos aparece un rayo de luz, como una grieta en la oscuridad. Una curiosidad irresistible lo impulsa, como si en lo profundo de la grieta hubiera algo que anhela con desesperación. Se lanza a desgarrar esa grieta con locura. Justo en el momento en que está a punto de tener éxito, se despierta. Su sirvienta, Marian, está nerviosa de pie al lado de la cama. Lo siento por interrumpir su descanso, Su Alteza. Es hora de que coma. Ella está mirando fijamente su mano. ¿Ya es hora de comer? Ayla está mirando fijamente su mano. Faltó tan poquito. Podré entrar a ese sueño otra vez, aunque el sueño fue corto. Le dio una pista. Esos miserables. Los pisoteará en el lodo. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Miró a Marian con ojos calculadores. Esta estúpida me servirá perfectamente para acabar con la mocosa que le quitó todo. Tiempo después, Lina volvió al Palacio Imperial. En cuanto el emperador la vio, la levantó en brazos de inmediato. Llegó mi estrella. Esta vez, la acompañaba su niñera, Almet. Apenas hizo la reverencia, le dio un consejo al emperador. Majestad, es bueno que ame a su hija, pero lo que acaba de hacer va en contra de su educación. El emperador, un poco incómodo, miró a esa mujer desconocida. ¿Y tú quién eres? Soy Almet, la niñera de la señorita Shushu. Ah, con que tú eres esa niñera. Todas las niñeras se ven iguales. El emperador no pudo evitar recordar su niñez. Su niñera también lo regañaba así. No andes corriendo. No te subas a los árboles. No se pueden meter ranas en el bolsillo del maestro. Se quedó sin palabras. Y esto último de verdad que no se puede. Al pensar en esto, el emperador sonrió de repente. En el pasado, tu madre también me señalaba mis errores sin pelos en la lengua. ¿Te pareces tanto a ella? Incluso esa personalidad tan alegre es idéntica. Acto seguido le encomendó a Almet que cuidara de Lina con todo esmero. Cuidar de la señorita es un honor para mí. Pero Su Majestad, Su Alteza el Gran Príncipe, en temas de educación, ya ha adoptado algunas de mis sugerencias. Me permitiría hablarle con franqueza, Su Majestad. Ante la franqueza de Almet, el emperador se acarició la barbilla. He oído los rumores sobre ti. Dicen que a ese que antes era un mal criado, el insoportable segundo hijo del duque de Etherland, lo cambiaste por completo. Sí, ese fue el niño del que estuve a cargo antes de venir a cuidar a la señorita. El emperador asintió con aprobación. Entonces confío en tu habilidad. ¿Qué es lo que quieres decir? La expresión de Almet se tornó seria. Su Majestad, que usted le cuente a la señorita sobre el pasado de la emperatriz. No tiene nada de malo, pero le ruego que no confunda a la señorita con la emperatriz. Si usted siempre está buscando y enfatizando sus parecidos con la emperatriz, la señorita podría sentirse presionada. Ella sentirá que tiene que vivir para ser un reflejo de su madre. Lina se quedó atónita. Así que era eso. Cada vez que oía al emperador hablar sobre su madre, en medio de esa alegría siempre había una extraña sensación de incomodidad. Fue entonces que se dio cuenta, sin notarlo. Ella también había comenzado sutilmente a imitar cada uno de los gestos de su madre. Al oír esto, el emperador se quedó inmóvil como si algo lo hubiera golpeado. Al segundo siguiente, rompió en llanto. Lina deprisa les indicó a Almet y a Kaden que se retiraran. Algo desconcertada, le preguntó a su padre: ¿por qué está llorando? El emperador bajó la cabeza, lleno de culpa. Con la voz ronca dijo: perdóname, si tuvieras un padre más inteligente, tal vez tu vida sería más fácil.
Lina, extrañada, preguntó: ¿por qué piensa eso? El emperador se cubrió el rostro, atormentado. Su cara estaba llena de preocupación. Últimamente, siempre tengo la misma pesadilla. Al principio creí que era solo un sueño. Pero poco a poco he comenzado a entender que nada de lo que ha pasado entre nosotros, algo que hicieras por tu propia voluntad. Lina no sabía de qué sueño hablaba el emperador. Pero en los recuerdos del emperador, cuando la imagen de Lina le dijo con desesperación: «Mejor mátame». En ese momento, él se hundió por completo en un interminable remordimiento y terror. «Lina, ¿puedo acariciar tu cabello?». Él se acercó dócilmente. Qué extraño, ¿por qué el emperador era tan cuidadoso? De repente, la mano del emperador se posó con suavidad sobre su cabello, con un temblor casi imperceptible. «De verdad lo siento mucho. Mi estrella. Para mí siempre ha sido la estrella más preciada del cielo. Pero soy muy torpe. Siempre me apresuro al expresar lo que siento». Lina podía sentir el sufrimiento del emperador. Él no era como el gran duque, que cuida de los niños con tanta naturalidad, sino que a base de tropiezos aprendía poco a poco a ser padre. Quizás para ser padre de verdad se necesita un don. La verdad, el emperador de esta vida no era para que lo odiara tanto. El problema era el emperador de antes de renacer, el hombre que lo mató con sus propias manos. A él jamás podría perdonarlo, aunque supiera que eran personas distintas. Aún así no podía evitar juntándolos. Apenas salieron del despacho del emperador, Lina notó de inmediato que alguien la seguía. Kaiden le susurró que no volteara. «Esa mujer no tiene buenas intenciones contigo. ¿Cómo lo sabes?» «Es difícil de explicar ahora. Te lo diré cuando volvamos a la habitación». Ya de vuelta en la habitación, Lina suspiró agotada. «No llevo ni un día en el palacio, y ya estoy muerta de cansancio». Aunque el emperador dijo que su habitación estaba vigilada por guardias, pero como la consorte es tan retorcida, Lina no se sentía segura para nada. «¿Y si un mago nos ataca, qué hacemos?». Kaiden le dijo a Lina que se calmara. Desde el primer día que llegaron, él puso una barrera que nadie puede romper. Entonces Kaiden tronó los dedos. Una barrera de un tenue color azul envolvió la habitación en un instante. Si alguien pudiera romper esto, probablemente ya no sería humano. Lina miró a Kaiden con admiración. «Eres increíble. Oye, ¿podrías poner una también en la habitación del emperador? Si algo le pasara a él, el país entero estaría en problemas». Aunque Kaiden no parecía muy convencido, al final asintió. «Gracias, Kaiden. Esta barrera es para evitar que entren intrusos». «No solo es para evitar intrusos. Además, es a prueba de espías. Si alguien tiene malas intenciones con la persona que está dentro, la barrera activará una alarma». A Lina le interesó de inmediato. «Entonces, ¿se podría ponerlo en las habitaciones de todas las personas cercanas a mí? ¿Esta magia es súper útil?». Pero Kaiden de repente pareció afligido. Se apoyó suavemente en su hombro y se quejó en voz baja. «Yo solo te tengo a ti, pero tú tienes a demasiada gente importante a tu alrededor». Lina se quedó sin palabras, sin saber cómo responder. En ese momento, la jefa de sirvientas, Aina, entró al cuarto. Al verlos tan íntimos, se apresuró a detener al señor Kaiden. «Por favor, mantenga la distancia. Hay muchos ojos en el palacio, podrían empezar los rumores». Kaiden replicó molesto. «Puse una barrera en esta habitación. La gente de afuera no puede ver ni oír nada. Hay que hacerlo por costumbre. Siempre es mejor ser precavidos». Aprovechando la llegada de Aina, Lina le pidió que identificara a quien la seguía. Entonces, una pantalla de luz apareció en la palma de Kaiden. En la pantalla se veía claramente el rostro de una mujer. Lina se acercó a él con curiosidad y le susurró al oído: «Es una ilusión. Se siente diferente a mi poder espiritual. También puedo usar los poderes de la familia real, solo que no soy muy poderoso». Lina estaba muy asombrada. «¿Acaso puedes usar magia, energía vital y poder espiritual?». Almetz le susurró a un lado: «Señorita, por favor, guarde su distancia con los hombres, sobre todo en el palacio. Debe ser más prudente». Esto molestó mucho a Kaiden. Aina reconoció de inmediato que quien seguía a Lina era la doncella personal de la princesa. Ella ya. Marian. Se supone que debería estar en el ala este, donde reside la princesa, pero ahora estaba en el palacio principal, donde viven Lina y el emperador. Lina lo entendió todo.
definitivamente viene por mí. Lina siempre se preguntó quién daría el primer paso. ¿Sería la emperatriz o la impaciente de ella? Y por lo que parece, ella fue la que tuvo menos paciencia. Pero sin importar quién viniera, no se dejaría derrotar tan fácilmente. Un día, Lina llevó a su doncella Nicole Fran y a la jefa de doncellas, Aina, a pasear por los jardines reales. Era la primera vez que Fran veía un paisaje real tan hermoso y no podía dejar de maravillarse. En ese momento Lina sugirió ir a sentarse al pabellón y le ordenó a Aina que preparara y trajera té y bocadillos. En realidad, ella ya se había dado cuenta de que Marian y otras dos doncellas la seguían a escondidas. Hice que Aina se fuera. Fue precisamente para darles la oportunidad de hacer su movimiento. Después Lina usó como pretexto ir por una capa y mandó a Fran a buscar a Aina. Fran entendió la indirecta de inmediato. Aprovechó para confirmar la identidad de Marian y las demás. Resultó que las otras dos eran amigas de Marian. No eran doncellas de la princesa Ela. Justo en ese momento, una burla afilada rompió la tranquilidad del jardín. ¿De dónde salió esta plebeya que no conoce ni la etiqueta real? Al dirigirte a una princesa debes inclinar la cabeza y hacer una reverencia. Y ofrecer las cosas con ambas manos y con respeto. ¿Acaso no te enseñaron ni una regla tan básica? Marian y sus compañeras sonreían con malicia, mirando al grupo de Lina con malas intenciones. ¡Qué insolencia! La mirada de Lina se tornó gélida. Su mirada las recorrió como una cuchilla. No se atreven a venir directamente por mí, así que se desquitan con mi doncella personal. Se acercó lentamente a Marian. Su expresión era helada. ¿Cómo te atreves a mostrar esa actitud frente a mí, la gran princesa? ¿De verdad que no tienes ni una pizca de educación? Estando frente a la realeza, ni siquiera sigues las normas más básicas de saludo. Esto es el colmo. El regaño de Lina hizo que Marian se pusiera pálida. Las doncellas a su lado cayeron de rodillas asustadas, pidiendo perdón sin parar. «Discúlpeme, Su Alteza, la gran princesa». Pero Marian seguía de pie, sin hacer la reverencia. Al ver esto, Fran la obligó a arrodillarse. «¿De qué palacio eres, sirvienta?» Soy del Palacio del Este». Marian tartamudeó, sin atreverse a decir el nombre de ella. Lina entrecerró los ojos, y su voz sonó amenazante. «No me lo esperaba. Que existiera una sirvienta que ni siquiera puede hablar bien. Parece que tendré que informarle a la jefa de doncellas». Nicole sugirió que mejor se lo dijeran directamente al emperador. ¿Acaso su majestad no dijo que si tenías algún problema se lo informaras de inmediato? Al oír la palabra emperador, Marian entró en pánico de inmediato, se postró en el suelo y suplicó piedad con voz temblorosa. «Su Alteza, la gran princesa, tenga piedad de mí, ¿no volveré a hacerlo?» Lina se inclinó y le susurró. «¿De verdad estás arrepentida?» «Sí, de verdad lo siento mucho». De repente, Lina le dedicó una sonrisa de lo más inocente. «Muy bien, te perdono». Justo cuando Marian suspiraba aliviada, escuchó cómo cambiaba el tono de Lina. «Pero no basta con que te arrepientas de corazón. Si también reflexionas con tus acciones, solo así aprenderás bien la etiqueta de la realeza». En ese momento, Aine regresó con el té y los postres. La jefa de doncellas. Parece que estas tres no entienden para nada las reglas de la realeza. Las damas de compañía recién llegadas, ¿qué tipo de entrenamiento suelen recibir? Respondiendo a Su Alteza, gran princesa, primero deben ser instruidas en el salón de entrenamiento, porque si no reciben la capacitación adecuada, no pueden servir a personas de la realeza. Entonces envíenlas al salón de entrenamiento, para que aprendan de nuevo las reglas de la realeza. Como ordene, gran princesa. Aina se dirigió a Lina con un título honorífico a propósito. Lo hizo para reafirmar su autoridad. Al oír esto, María se llenó de pánico. Si se corre el rumor de que la dama personal de la princesa necesita volver a ser entrenada, nunca más podría volver al lado de la princesa. Ella, desesperada, le rogó a Lina: «No puedo ir al salón de entrenamiento. Por favor, perdóneme, gran princesa». Pero Lina ya no le hizo caso. Dejó que la jefa de damas se encargara de todo. Marian vio la forma en que Aina trataba a Lina, con una actitud de total reverencia, y su mirada se llenó de un profundo resentimiento. Por la noche, el emperador fue en secreto a la habitación de Lina. Dudó un momento antes de empujar la puerta y entrar. Vio a Lina durmiendo tranquilamente, y no mostraba el sufrimiento de días anteriores.
En ese momento, suspiró aliviada. Parece que hoy no tuvo pesadillas. Que duermas bien. Mi estrella. Cerró la puerta con cuidado y estaba por volver a su cuarto. Pero justo al abrir la puerta de su habitación, una alarma ensordecedora resonó en sus oídos. ¿Qué está pasando? Al instante, Kaiden apareció de pronto tras él. Es una alarma. ¿Se activa cuando aparece alguien que le guarda rencor o malicia? La alarma suena. El emperador frunció el ceño. ¿Fuiste tú? Tranquilo. No pasará nada. Entra y echa un vistazo. Dicho esto, Kaiden empujó al emperador adentro. De inmediato, aquel llanto familiar volvió a escucharse. Como un fantasma, se enredaba en los oídos del emperador, persistiendo por un largo tiempo. Incluso apareció en sus sueños por varios días seguidos. Como era de esperarse, la figura de aquella chica desesperada apareció una vez más frente a sus ojos. Ahí estaba de nuevo, la que irrumpía en sus sueños noche tras noche. La desgarradora Lina. Shujing apareció de nuevo. El emperador se acercó lentamente. La estridente alarma resonaba sin cesar. Es porque me guardas rencor. Lina, hecha un ovillo, no paraba de suplicar. ¿Se lo ruego, padre? De pronto, alzó la cabeza para suplicar. Su voz era un grito desesperado. Lo que digo es verdad. ¿Fue ella quien me robó mi poder? Le ruego que me crea. El emperador se agachó lentamente. Lo consoló con voz suave. Te creo. Hijo mío. Pero esa respuesta fue en vano. Lina. Seguía atrapada en un torbellino de dolor y desesperación. El emperador extendió la mano para secarle las lágrimas, pero solo tocó el vacío. Te creo. De verdad que creo lo que dices. Su voz temblaba un poco. ¿Pero por qué tendrías un sueño como este? ¿Usted de verdad dijo que me concedería la oportunidad de un suicidio honorable? Esas palabras de Lina fueron como un trueno e hicieron que el emperador levantara la cabeza de golpe. En el rostro desesperado de Lina apareció una sonrisa de autodesprecio. ¿Cómo puede ser honorable el suicidio? De pronto, su voz se volvió aguda. Sufrí tanto para poder seguir con vida. ¿Y tú quieres que me muera? El emperador sintió un escalofrío recorrer su espalda, y todo su cuerpo comenzó a temblar sin control. Suicidio. ¿Yo le pedí a mi propia hija que se suicidara? Imposible. ¿Cómo puede ser posible? Desde la última vez, estas extrañas visiones han aparecido una tras otra. El emperador se niega a creerlo. Que esto es solo un sueño de la pequeña Lina de 7 años. Al contrario, un fuerte presentimiento invadía su mente. Parecía poder predecir las siguientes palabras, como si de verdad se las hubiera dicho a Lina antes. Maldita insolente. ¿Cómo te atreves a despreciarnos a mí y a mi hija? Ni siquiera después de la muerte. Ni un solo rastro de tu alma podrá quedar. Apenas terminó de hablar, el emperador soltó un grito de dolor. Se agarró la cabeza jadeando con fuerza. No podía creerlo, que él mismo pudiera decir palabras tan crueles. La alarma seguía sonando estridentemente. Finalmente todo se volvió negro, y perdió el conocimiento por completo. Pasaron unos días de calma en el palacio. Últimamente ella y la emperatriz no habían hecho nada. Lucas también parecía muy ocupado. Solo que el emperador se veía melancólico durante el desayuno, parecía no tener ánimos. Esto preocupó un poco a Lina. Le pidió a Nicole que la acompañara al jardín a recoger flores, para preparar un té para la tarde. Supongo que esto me animará. En el jardín, Lina cortaba con cuidado las delicadas y hermosas rosas. Nicole, preocupada de que se picara, quiso ayudarla. No te preocupes. Es más especial si lo preparo yo misma. Le pidió a Nicole que la esperara, mientras ella daba una vuelta por ahí. Justo cuando admiraba la belleza del jardín, de pronto escuchó un grito desde donde estaba Nicole. Lina corrió de vuelta a toda prisa, y vio a Marian, la sirvienta de ella, enfrentando a Nicole con mala cara. Al ver que Lina llegaba, Marian hizo una pequeña reverencia. Mis respetos, Su Alteza la Gran Princesa. Lina les preguntó qué acababa de pasar. Entonces Marian se arremangó la manga, mostrando un largo rasguño en el brazo. Lamento mucho haberla molestado, Alteza. Lo que pasa es que su sirvienta me empujó a propósito, y por eso me rasguñé con las espinas de las rosas. Nicole se defendió de inmediato diciendo que no había hecho nada. Fue Marian quien se rasguñó con sus propias uñas. ¿Por qué querría lastimarme a mí misma? Qué raro lo que dices, Su Alteza. Por favor, le ruego que me haga justicia.
Lina vio al instante las malas intenciones de Marian. Dices que Nicole te empujó. ¿Por qué lo hizo? Marian miró a Nicole. Yo tampoco estoy muy segura. Quizás fue por lo de la otra vez. Seguro lo ofendí, o con acento agudo sin querer. La cara de Lina se heló al instante. Insinúa que lo manejé mal la vez pasada. En ese momento, notó que Marian llevaba un látigo en la cintura. ¿Piensa aprovechar para hacerle algo a Nicole? ¿Yo me encargaré de esto? No tienes por qué volver a molestar a Nicole. Marian puso cara de víctima. El castigo debe ser justo. Usted me castigó con dureza la vez pasada, ¿no es así? Lina la miró con frialdad. Como discipline a mi sirvienta no es asunto tuyo. Más bien, ¿por qué traes un látigo al jardín? Sus intenciones quedaron al descubierto. Marian estalló de rabia y vergüenza. Todo es por tu culpa, plebeya. ¿Perdí mi puesto con la princesa Aira? El de su doncella personal. La princesa ya ni siquiera me voltea a ver. ¿Estoy acabada? Viendo a Marian tan histérica, Lina se mofó en su interior. Aira, realmente me has decepcionado. Mandar a una idiota como esta para que se enfrente a mí, solo se deja llevar por sus emociones, incluso se atreve a pensar en atacar a un miembro de la realeza. De repente, le surgió una duda. ¿Por qué esta sirvienta está tan obsesionada con Hera? Es como si algo la estuviera controlando. ¿Será que Hera usó algún tipo de magia en ella? Justo en ese momento, Marian levantó el látigo y arremetió contra Lina. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente, simple plebeya? Nicole gritó, y se lanzó a proteger a Lina. En el último segundo, Lina vio como una energía élfica verde estallaba de repente. Al instante siguiente, Marian salió volando por los aires, y se estrelló con fuerza en el suelo. Maltrecha, levantó la cabeza, y se encontró con el rostro furioso del emperador. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? Marian estaba muerta de miedo. Se postró rápidamente suplicando piedad. Su Majestad, piedad. No es lo que usted cree. Lina miraba con frialdad a la temblorosa Marian. Por dentro, sonreía con frialdad. Se dio la vuelta y corrió hacia el emperador. Papá dijo con voz temblorosa. Tengo mucho miedo. Hace un momento casi me pega. Mientras hablaba, no se olvidó de Marian. Y le lanzó una mirada desafiante. No hay por qué tener piedad con quien lastima a un niño. Marian seguía excusándose desesperadamente. Su Majestad, le juro que soy inocente. Jamás tuve la intención de golpear a la primera princesa. El emperador lo interrogó con voz firme. Entonces, ¿qué fue lo que vi con mis propios ojos? ¿Por qué sostenías un látigo? Yo pensaba ir a los establos. Solo pasé por el jardín de camino. A Lina esa excusa le pareció torpe y ridícula. Los establos y el jardín están en direcciones opuestas. ¿Qué haría una sirvienta yendo a los establos sin motivo? Esta vez Marian estaba completamente acabada. Pero el verdadero objetivo de Lina era el padre de Aira, quien estaba detrás de ella. Quizás en verdad tiene una buena razón. Ella acaba de afirmar que tú la empujaste a propósito. Al oír eso, Marian se aferró a ello como a un salvavidas. Rápidamente mostró el rasguño de su brazo. Majestad, fue después de que me empujó, que me lastimé el brazo con las espinas de las rosas. Una sonrisa casi imperceptible se formó en los labios de Lina. Entonces le mostró la rosa que sostenía en su mano. Padre, yo solo quería cortar una rosa para usted. No me di cuenta. ¿Qué fue exactamente lo que discutieron hace un momento? El emperador bajó la mirada, y para su sorpresa, descubrió que la mano de Lina estaba cubierta de pequeños cortes. ¿Qué le pasó a tu mano? Tal vez estaba muy nerviosa, y me piqué con las espinas al sostener la flor. El emperador sintió una gran pena por ella, y la abrazó fuertemente. Manden a llamar al sacerdote para que la cure. Para poder exponer a ella, quien manipulaba a Marian, Lina continuó con su actuación. No estoy segura de si realmente la empujaste, pero si mi doncella comete un error es porque no la he educado bien. Entonces, por la misma lógica, esta doncella que me lastimó, ¿no debería su ama recibir un castigo también? Mientras más hablaba Lina, más pálida se ponía Marian. El emperador preguntó quién era la ama de Marian. Dijo que antes era la doncella personal de la princesa, pero que la despidieron. Vaya, parece que es gente de la hermana. Ella. La furia del emperador se encendió. Otra vez ella. La última vez me faltó al respeto. La jefa de doncellas, Aina, la envió a la sala de entrenamiento. Y pensar que por eso me guardaría rencor. Lina, afligida, estaba a punto de llorar.
El emperador, conmovido, consoló a Lina. De inmediato ordenó a los guardias que encarcelaran a Marian por el crimen de atentar contra la familia real, aplicando la ley de castigo colectivo a sus parientes. Al mismo tiempo, decretó la confiscación de todas las propiedades de ella. Su arresto quedó confinado a su habitación. El periodo de arresto se extendió por 2 meses. Además, le quitaron a todas sus doncellas personales. Arresto extendido, sin doncellas y con sus bienes confiscados. Al llegar a este punto, los rumores sobre ella se esparcirían por todas partes como un incendio. Muero por saber qué cara pondrá ella cuando se entere de todo esto. ¿Cuál sería su reacción? Como era de esperarse, al enterarse de la noticia, Ela le lloriqueó a la emperatriz. «Madre, ¿qué voy a hacer? Ahora soy el hazmerreír de todos». Pero la emperatriz respondió con un tono calmado y un toque de frialdad. «¿Quién te mandó a enviar a un idiota? No fue por culpa de esa mocosa. Me arrebató mi poder espiritual. La única persona que me quedaba para controlar era Marian. Y aunque yo lo envié, esas ideas tontas se le ocurrieron a él». La emperatriz le advirtió a Ela que nunca debió enviarlo. «Incluso si no tienes poder espiritual, debes saber cómo ganarte gente de confianza. Además, escuché que esa niña te llama hermana Ela. Tú también necesitas tener esa misma calma para poder enfrentarte a ella». Ela, llena de resentimiento, apretó los puños sin decir nada. «Esa maldita Rina me arrebató a mi padre, el emperador. Y ahora, parece que ni mi madre quiere ayudarme con todo su poder. ¿Acaso no queda nadie de mi lado? Ojalá se murieran todos. Recuerda bien la humillación de hoy. El emperador y el gran duque la están protegiendo. No puedes enfrentarla directamente ahora. Primero, intenta acercarte a esa muchacha». Ela no podía creerlo. «¿Quieres que me acerque a la persona que me arruinó la vida?». En los labios de la emperatriz se dibujó una sonrisa siniestra. «Ayla, piensa un poco. Acercarte a esa niña no es malo para ti. Una vez que te gane su confianza, como su hermana mayor, tendrás la oportunidad de enseñarle una buena lección». Ayla se quedó helada por un momento. Y de pronto lo entendió. «Ya veo, madre». En la oficina del emperador, el gran duque informaba sobre las pistas de la investigación. Amelia, la doctora personal de la reina, después de regresar a su pueblo natal, murió en un accidente por causas desconocidas. El emperador estaba impactado. ¿Cómo que Amelia murió? Entonces recordó lo de aquel año. En ese entonces la emperatriz le dijo que Lina había muerto al nacer. Entre los que asistieron al funeral de la bebé, había tanto nobles de su facción como de la del emperador. Incluso sí, la emperatriz y el marqués Bertolt lo manipularon todo en secreto. Es imposible que hayan podido comprar a todos los nobles. Lo más probable es que ese funeral fuera una farsa. Usaron el cuerpo de un bebé muerto para reemplazar a Lina, y a los nobles que no pudieron sobornar, los silenciaron con supuestos accidentes. Y en cuanto a Lina, seguramente la escondieron en una carreta que transportaba suministros, y se la llevaron. La mirada del emperador se volvió fría y afilada. La emperatriz no se detendría ante nada para lastimar a Lina. «Gran duque, sospecho que en ese entonces usaron a unos niños, y por eso murieron. Ve de inmediato por el vizconde Meyer y atrapa a todos los involucrados para interrogarlos. Haz lo que sea necesario para que hablen. ¿Entendido?». La mirada de ambos era firme y penetrante. «Para proteger a mi hija, estoy dispuesto a convertirme en un demonio aquí en el palacio». Pasaron los días. De repente, Lina empezó a extrañar mucho a su hermano Dale, que se quedó en el palacio. Ya tenía mucho tiempo sin verlo. «Me pregunto si estará bien ahora». Su sirvienta, Nicole, notó su preocupación. «Señorita, ¿por qué no le escribe una carta al joven Dale? Se pondrá muy feliz cuando la reciba». A Lina se le iluminó la mirada. Le pidió a Aina que trajera papel para escribir. Aina trajo varios tipos de papel con distintos diseños. Una vez que elija un diseño, nadie más podrá volver a usarlo. Lina asintió, pensativa, pero sintió que el sobre que hacía juego era algo simple. Quería decorarlo para que se viera lindo, pero sin exagerar. De pronto, se le ocurrió una idea. ¿Y si uso las flores prensadas que hizo Aina para adornarlo? Me pregunto cómo se vería. Le preguntó a Aina si alguna vez había decorado un sobre con flores prensadas. Las flores prensadas se usan como adornos para la casa, pero nunca en los sobres. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Lina.
Una idea cruzó por su mente. De ahora en adelante, cada cosa que él use y cada prenda que vista debe imponer moda, les demostrará a todos que su gusto y su poder superan a los de ella. Aina, tráeme otra hoja de papel, por favor. Yo también le voy a escribir una carta a mi hermana Eve. Con las cartas en la mano, Lina corrió emocionada al cuarto de Kaden y lo encontró frente al espejo, forzando una sonrisa muy poco natural. ¿Qué haces? A Kaden le dio un poco de pena. Estoy practicando. Pero bueno, ¿a qué se debe tanta prisa? Lina sacó 2 cartas y le preguntó a Kaden, ¿podrías usar tu magia para enviar estas cartas al Gran Palacio? Claro, ¿para quién son? Ambas van a la residencia rosa blanca del Gran Palacio. La que es para mi hermana Eve ya está marcada. Ellos se encargarán de dársela. Kaden se concentró. Un destello de luz azul brilló. Las 2 cartas desaparecieron de sus manos al instante. Así de fácil llegarán sin problemas. Kaden sonrió y le aseguró que no se preocupara. La magia los guiará hasta el destinatario. Lina le guiñó un ojo pícaramente. Gracias, entonces ya me voy. A partir de hoy, decidí entrenar mi poder espiritual con mi padre. Nos vemos luego, dijo y salió corriendo. Kaden no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. En el jardín, el emperador y Lina estaban frente a frente. Hija mía, primero dime, ¿cómo usas tu poder espiritual normalmente? Lina inclinó la cabeza y se puso a pensar. Se esforzó por describir esa vaga sensación. Primero imagino en mi mente lo que quiero que aparezca. Luego deseo con todas mis fuerzas que se haga realidad. Después de repente siento que la cabeza se me calienta, mi cuerpo se calienta, y el poder simplemente brota. Así es. Usas tu poder por puro instinto. El emperador se agachó lentamente, mirándola directamente a los ojos. El método que usas ahora es muy peligroso. Aún eres muy pequeña. Forzar un poder que excede los límites de tu cuerpo podría hacerte mucho daño. Antes, después de usar tu poder, ¿te has sentido mal alguna vez? Siempre me duele la cabeza y me desmayo seguido. Un destello de angustia brilló en los ojos del emperador. Es la prueba de que tu poder está reaccionando. Si usas tu poder correctamente, no duele. Al contrario, te sentirás increíblemente bien. Lina creía que el dolor era normal. Nunca imaginó que era una advertencia de su propio cuerpo. Si no fuera por la guía del emperador, quizás antes de que la emperatriz la matara, se habría consumido por su propio poder. El poder de los elfos es la fuerza de la naturaleza, y la naturaleza se manifiesta de 1000 maneras. Por eso, las personas con destinos y estrellas diferentes despiertan habilidades distintas. El emperador, que creció en libertad, puede controlar el viento. Por haber perdido a Lini, desconfía del corazón de las personas. Lucas. Él puede ver el color dentro del corazón de los demás. Ella, que debe depender de otros para sobrevivir, su poder se convirtió en la seducción. Y Lina, que se aferra a la esperanza aún en la adversidad, posee el poder de la ilusión. El emperador sintió un poco de curiosidad. ¿Solo puedes crear ilusiones de objetos? No, al principio era fuego y corrientes de agua. El emperador sonrió ligeramente. Una tenue luz verde se concentró en su mano. Entonces, una suave brisa acarició el cabello de Lina. En ese caso, quizás si ves mi poder con tus propios ojos, puedas imitar un efecto similar. Intenta sentir y controlar el viento. Lina seguía algo intranquila. ¿Pero cómo se supone que use mi poder para no salir herida? El emperador extendió su saco sobre el pasto y palmeó su regazo para que se acostara ahí. Lina dudó un momento, pero con cuidado, apoyó la cabeza en las piernas del emperador. Ahora relaja tu cuerpo. Siente con cuidado el poder que hay en tu interior. Esta vez intenta mover tus sentidos con más delicadeza para crear una ligera brisa. Lina cerró los ojos y relajó su cuerpo y mente, sintiendo el poder espiritual fluir dentro de ella. Pronto, un tenue halo morado apareció a su alrededor. Sin embargo, al segundo siguiente el poder se salió de control. Una ráfaga violenta de viento estalló con Lina en el centro. Las flores del jardín salieron volando, y las ramas se sacudían con fuerza. Parecía que iban a romperse en cualquier momento. No, si esto sigue, el jardín quedará destrozado. Lina intentó desesperadamente contener su poder, pero fue completamente inútil. El emperador, con firmeza, sostuvo su cuerpo que se tambaleaba con el viento. Niña, este es el viento que tú creaste.
Y solo tú puedes calmarlo. Lina miró al emperador, intentando reprimir el pánico en su corazón. Volvió a cerrar los ojos. Siguiendo la guía del emperador, poco a poco, intentó regresar el poder a su cuerpo. Al poco rato, el vendaval fue perdiendo fuerza, hasta que finalmente, todo se calmó. Lina por fin pudo respirar aliviada. Pero el hermoso jardín estaba hecho un desastre. ¿Y ahora qué hago? Seguro me van a regañar por haber dejado el jardín así. Pero no se esperaba lo que pasó al segundo siguiente. El emperador, feliz, la alzó por los aires. «Hija mía, tienes un espíritu increíblemente poderoso. Este es sin duda un talento de 100 años. Un don que solo se ve cada 1000 años. Mi princesa heredera es realmente increíble». Soltó una gran carcajada. «Voy a conservar este jardín como un recuerdo de tu primera práctica. Lo dejaré así». Lina se quedó pasmada por un instante, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Lina tomaba el té con Kaiden en el jardín. De pronto, notó algo extraño. Una carta volaba hacia ella a toda velocidad. Por suerte, en el momento crucial, Kaiden usó su magia y detuvo el sobre en el aire. «Perdón, no medí bien la distancia del envío mágico». Lina abrió el sobre. Sus ojos brillaron de emoción. «¿Es la respuesta de mi hermana Eve? Dice que ya casi llega al palacio». Se alzó el vestido y corrió hacia el salón. Pero en la puerta se estrelló contra un cálido abrazo. «Tío, ya llegué». Esa voz tan familiar dejó a Lina atónita. «Hermano Dale, ¿qué haces aquí? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Ha pasado tanto tiempo?» Dale sonrió y la observó fijamente por un buen rato. Luego señaló detrás de él. «Vine con la señorita Hazel, en el mismo carruaje». Lina lo entendió todo al instante. Dale se escapó de su papá a escondidas. «Desde el ducado hasta el palacio es un viaje muy largo. ¿Cómo pudiste venir tú solo, sin decir una palabra? Aunque te acompañara la gente del barón, y si algo te hubiera pasado en el camino, ¿qué?». Dale explicó con tristeza. «Pero es que de repente te convertiste en princesa. Tenía miedo de que nos abandonaras». Al ver su expresión de angustia, Lina lo consoló con dulzura. «Eso no pasará. Aunque sea una princesa, también soy la hija del gran duque». De repente Dale la jaló hacia él y la abrazó con todas sus fuerzas. «Eres demasiado inocente. La familia real solo quiere que seas su única princesa, y no voy a permitir que te alejen de nosotros». «En serio, eso no va a pasar», le aseguró Lina, con una sonrisa. Justo en ese momento, Kaiden se adelantó y los separó. «La alegría del reencuentro se acaba aquí». Del miró a Kaiden con recelo. «¿Así que tú eres el dragón del que habló mi padre?». «Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas?». La tensión entre ambos era cada vez más fuerte. Lina, atrapado en medio, se sentía muy incómodo. De repente, notó a la mujer que estaba a un lado. Se acercó deprisa. «¿Cuánto tiempo sin verte? Eve, bienvenida». El barón Ketier al volver a ver a Lina. Eve estaba tan emocionada que no sabía cómo reaccionar. El barón por su parte le devolvió el saludo respetuosamente. «Gracias por su invitación, Su Alteza. Le presento mis respetos». Una vez que todos tomaron asiento, Lina notó que Eve parecía nerviosa, y miraba de reojo a Del a cada rato. De inmediato recordó la maldición de la familia del gran duque. «Será mejor que mi hermano Del se retire un momento». Se acercó al oído de Del y le susurró. «Deberías ir primero a la mansión del gran duque a disculparte con papá. O si no, te va a dar una paliza». Aunque Del se estremeció, se rehusó a irse. «La paliza puede esperar para después». Justo cuando Lina se sentía impotente, una cálida respiración se acercó de pronto a su oído. «Tío, déjame encargarme de esto». Sentí su aliento en mi oreja y me dio cosquillas. Lina se sonrojó y se apartó de inmediato. «Le diré a papá con magia de teletransportación que el joven Dale vino a escondidas». A Dale no le quedó más que irse con Kaiden a regañadientes. Una vez que se fueron, Lina se dirigió a Eve para hablar de un asunto oficial. «Fui nombrada asesora para la política de bienestar infantil. Hermana, ya debiste recibir la carta, así que ya conoces mi propuesta. Quiero que trabajemos juntas para impulsar el negocio de las flores prensadas». Eve se veía algo confundida. «Las flores prensadas no son más que simples flores secas. ¿Por qué deberíamos tratarlo como un negocio?». Lina sonrió levemente. «Pero es muy raro usearlas para decorar sobres.
Además, ya consulté a Su Majestad y a mi padre. Dicen que es un proyecto de beneficencia muy valioso. Entonces, el varón expresó una duda, pero aparte de Eve, hay otras personas que saben cómo prensar flores. No es algo que solo ella haya inventado. Lina respondió con toda calma. Pero la primera en usar flores prensadas como decoración para envolturas fue Eve. Hermana, estuve investigando, y estas flores prensadas no tienen otro uso más que el decorativo. Por eso son perfectas para usarse como decoración en los sobres. Si aceptas esta propuesta, la situación económica del dominio de Hazel también mejorará. Levantó su taza de té y continuó. En la región de Hersel, cualquiera que quiera participar en el prensado de flores recibirá nuestro apoyo. De esa forma todos ganan. Además, es una tarea que hasta los niños pueden hacer. Planeo enseñar a los niños del orfanato a hacerlo. Y aunque no puedo prometer grandes ganancias, la familia real se encargará de promoverlo. Haremos que las flores prensadas se pongan de moda entre los nobles. Y no solo eso. Los niños del orfanato también podrán participar en el programa de beneficencia. No solo recibirán un pago por su trabajo, sino que aprenderán a valerse por sí mismos al dejar el orfanato. Su Majestad me confió el bienestar de los niños. Planeo presentar esto ante el Gran Consejo. Al terminar de escuchar, los ojos de Eve brillaban conmovidos. Su Alteza la Princesa ha pensado en todo. Solo llámame tío. Al principio de este proyecto, tu participación es fundamental, Eve. Después de todo, la idea original fue tuya. Lina le hizo una invitación formal. Así que, Eve, ¿te gustaría ser mi doncella personal? ¿Seríamos compañeras y socias? Eve se quedó de una pieza. El tío Darran sonrió de oreja a oreja. Claro que quiero,